el tener ya esta postura y asociado a que no se hace mucho ejercicio, pues hay una debilidad de musculatura de la cintura escapular, pues se nota más. Entonces, digamos que eso pues también puede encubrir un poquito en que podamos hacer un diagnóstico temprano. La fisiopatología, pues básicamente lo que tenemos aquí es con frecuencia lo que van a tener en común este grupo de enfermedades es el HLA-B27, es lo que más va a estar asociado, así como respuesta, a infecciones, a virus de VIH, a hepatitis C, y a nivel de la éntesis es donde se van a poder ver este proceso inflamatorio. Entonces, la entesitis pues puede ir aunada a una artritis, a una tenosinovitis, a periostitis, dactilitis, acroleitis y como tal pues ya a la anquilosis de la columna. La carga genética es uno de los factores más implicados en las espondiloartropatías. El HLA-B27 ya lo hemos mencionado antes, y factores ambientales, les digo, sobre todo agentes infecciosos, y también la inmunogenicidad que va a estar incrementada ante agentes bacterianos. Aquí tienen más o menos cómo es esta respuesta inflamatoria, es una teoría. Entonces tenemos una fase de iniciación, que es el tener cierta susceptibilidad genética. Aquí tienen algunos genes, pero recuerden, el más común es el HLA-B27, y ese se debe unir ya sea al contacto con agentes infecciosos, bacterianos o virales, y esta unión pues nos va a hacer la activación de las células dendríticas. Por lo tanto, el siguiente nivel es el proceso inflamatorio, el cual a nivel de la vértebra va a estar mediado por prostaglandinas, factor de necrosis tumular, alfa, interleucina 17 y 23. A nivel de la éntesis, igual prostaglandinas, todo es igual, exceptuando que en lugar de la interleucina 17, la 22. Y también el estrés biomecánico que va a estar teniendo. Tenemos aquí el proceso inflamatorio y el estrés biomecánico. Entonces, esto pues va a perpetuar la respuesta inflamatoria y obviamente que haya mayor actividad de células T. Como respuesta a esta mayor actividad o a este proceso inflamatorio, se ha visto que tenemos también una respuesta ósea, aunque el problema inicial está a nivel de la éntesis, pero también está a nivel del hueso. Entonces, vamos a tener una formación ósea, ¿sí? Por el propio proceso inflamatorio vamos a tener una erosión, pero también por la propia respuesta inflamatoria vamos a tener una formación ósea que pues nos va a provocar que se anquilose, en este caso pues la columna vertebral, y esta anquilosis sobre todo va a estar mediada por los osteoblastos. Cuando tenemos el estrés biomecánico, que nos va a dar como tal la inflamación de la éntesis, ya habíamos mencionado que como mediadores hay varios, hace rato prostaglandinas, interleucina 22, factor de necrosis, sin embargo se han visto que son bastante. Y todos estos, pues, como tal, nos van a dar una espondiloartropatía. Cuando tenemos el estrés biomecánico, pues es como un estímulo lesivo para nuestro organismo, por lo tanto, se activa la respuesta inflamatoria. Los leucocitos que normalmente están en el organismo se activan y empiezan a migrar hacia el foco donde está la lesión. Entre ellos, en el caso de espondilitis anquilosante, lo que más vamos a tener son macrófagos, mastocitos y neutrófilos, los cuales, quedamos que a nivel de la éntesis, sobre todo, van a estar produciendo mayor cantidad de interleucina 17, que es un mediador de la inflamación. Entonces, a mayor estrés biomecánico, más producción de este tipo de moléculas. Entonces, por eso es muy importante que el paciente haga actividad física para mantener su movilidad, pero que no haga pues, ejercicio que le denote este estrés. Entonces,
de preferencia, por ejemplo, si fuera en agua, ayuda bastante para disminuir ese estrés biomecánico y por lo tanto no estimular esta síntesis de interleucina 17. Entonces, esta inflamación crónica pues está asociada a la interleucina 17 que ya habíamos mencionado y esta pues, da lugar a la inflamación, a la erosión del hueso y al daño del cartílago, incluso a trombosis. Entonces tenemos una respuesta innata, una adaptativa, pero cualquiera de los dos nos lleva a la actividad de la interleucina 17, que a su vez va a estimular a los macrófagos, neutrófilos, células del endotelio, todos los que tienen aquí. Con ello, cada uno, el macrófago, pues nos va a producir mayor interleucina 1, factor de necrosis, etcétera. Las células endoteliales, también interleucina 6, igual que los fibroblastos. Entonces, como resultado a este estímulo que en sí se hace como un círculo vicioso, pues vamos a tener inflamación, hiperproliferación, destrucción de la matriz, activación vascular, erosión y proliferación ósea, daño del cartílago, y pues esto finalmente nos da como respuesta el que como la innata no funcionó bien, tengamos una respuesta adaptativa y otra vez se da el círculo vicioso. Este lo pueden encontrar, para que profundicen más en él, de la fisiopatología en el New England, salió en el 2009. Sin embargo, pues bueno, ya no sé, supongo que en Inmun ustedes habrán visto la importancia de las interleucinas. Y bueno, como una característica es el dolor lumbar inflamatorio, es importante que ustedes... Doctora, tengo una duda. ¿Sí? Bueno, nos había comentado ayer que el inicio de los síntomas puede presentarse incluso hasta los 8 años o 10 años, por ejemplo, pero me pregunto a qué fase corresponderían este inicio de los síntomas. ¿Estaría ya en la fase de respuesta ósea? Sí les dije eso. En artritis reumatoide mencionamos, cuando les pasé una diapositiva de la historia de la enfermedad, que la respuesta autoinmune ahí se ha visto que probablemente incluso tenga unos 10 años de iniciada, pero que antes de que se presenten los síntomas como tal, ¿sí? Y pues, ¿cuál va a ser el síntoma? La respuesta inmune, la inflamación a nivel articular. Aquí lo que les menciono es que la evolución de esta patología no es que en unos cuantos meses se anquilose, sino que los cambios que van a haber a nivel radiológico, por ejemplo, o físico, van a ser después de 10 años, algunos hasta 15 años. Ok, gracias. ¿Sí han estado leyendo el material que les dejé? Sí, doctora. Ahí que les menciona. Entonces es importante que identifiquen como tal y cuáles son las manifestaciones de esta patología. Pues bueno, hasta ahorita en las que hemos visto, la característica principal es la inflamación, pero esa inflamación, dependiendo de dónde se localice, pues es clínicamente cómo lo vamos a ver, ¿no? El dolor pues va a estar acompañado, de hecho en las que hasta ahorita llevamos, está presente. Sin embargo, la localización de ese dolor pues va a depender de dónde está el proceso inflamatorio. En este caso es muy característico en la columna vertebral, sobre todo a nivel lumbar. De hecho, mencionábamos que cuando ya se presenta, por ejemplo, la inflamación en miembros inferiores, esta puede preceder al dolor lumbar. Entonces, es importante por ello que ustedes identifiquen el dolor lumbar inflamatorio. Hay varios criterios para el dolor lumbar inflamatorio, pero bueno, en especial para el espondilitis anquilosante es el de ASAS, que son los expertos, y mencionan
debe de haber 4 de estos 5 síntomas presentes. 1, que el paciente sea menor de 40 años, ya va a ser un punto para pensar en que ese dolor sea de tipo inflamatorio. Que haya iniciado de forma insidiosa, otro punto. Que mejore con el ejercicio, otro punto. Que no mejore con el reposo y que incluso durante la noche el paciente se tenga que levantar por el dolor. Entonces, de estos 5, con que tenga 4, ya podemos pensar que es un dolor lumbar inflamatorio, por lo tanto, se acerca más el diagnóstico a tener una espondilitis anquilosante. Según los criterios de Nueva York, que bueno, nos van a dar sus compañeros, el dolor lumbar, ese es un punto. Otro es la disminución de la expansión torácica y otro punto es la disminución de la movilidad de la columna vertebral en sus 3 planos. Si se tienen esos 3 síntomas más una sacroileitis, es cómo se va a poder hacer el diagnóstico probable o posible hacia espondilitis anquilosante. Por eso es bien importante que identifiquen el tipo de dolor. Les recomendaba la clase pasada el libro de semiología de Suros para pues la clínica de los pacientes, y este libro pues les viene dividido para cardio, para reumatología, para neurología. Entonces, ¿qué pruebas, qué estudios, qué síntomas puede estar presentando su paciente? Y bueno, esto nos van a dar sus compañeros. Ahora, ¿cuál es el valor diagnóstico del HLA-B27? Pues bueno, del 100% de los que tienen el HLA-B27, realmente solo el 2% desarrollará una espondilitis anquilosante, ¿sí? Pero ese 2% puede incrementarse si la persona que tiene este HLA-B27 positivo tiene un familiar de primer grado con espondilitis anquilosante, esto va a subir al 20%. Entonces, la posibilidad de heredar como tal un niño que su papá tenga espondilitis anquilosante es, por decirlo así, del 20%. ¿Por qué? Porque este niño tiene el 50% de posibilidades de heredar ese HLA-B27 y 50% de no heredarlo, ¿sí? Si lo hereda y pues obviamente ya su papá tiene espondilitis anquilosante, sube al 20%. Si no lo hereda, pues solo se queda con el 2, con un 10% de posibilidades de tener espondilitis anquilosante, porque sí tiene el familiar, pero no tiene el HLA. Entonces suben las posibilidades si tiene el familiar y si tiene el HLA-B27. Aquí pueden ustedes ver los cambios. Este paciente tiene espondilitis anquilosante, pueden ver pérdida de la lordosis lumbar, su cabeza está adelantada. De hecho, una de las pruebas que se hace es medir la distancia de cabeza hacia pared, occipucio pared o trago pared. Entonces, occipucio pared o trago pared. Más o menos son 15 centímetros de que el paciente no puede llegar hacia la pared. Su cabeza está adelantada, ya presenta la cistosis a nivel dorsal. Entonces, uno de los criterios que mencionábamos es que pierdan o que disminuya su movilidad de la columna vertebral en sus 3 planos. El test de Schober pues va a evaluar lo que es la flexión anterior, y pueden ver aquí a nivel de L4, L5, S1 se hace una línea, se miden 10 centímetros hacia arriba estando el paciente de pie, luego se le pide que haga una flexión y lo normal es que esos 2 puntos ahora tengan 15 centímetros de diferencia. Si el paciente tuviera menos de esa distancia, entonces es positivo para que tiene disminución de la movilidad en flexión anterior. En flexión lateral se va a hacer dedo-suelo, ya sea que el paciente estando de pie y pegado a la pared midan la distancia del dedo al suelo y luego le resten la distancia que hay otra vez de dedo a suelo, pero el paciente haciendo esa flexión lateral. Entonces, como ven aquí, el paciente le cuesta trabajo, de hecho está como compensando, por eso es importante el que lo hagan pegado a la pared para que no compense. La otra manera es igual estando de pie, miden a dónde le da el dedo medio de la mano y hacen una línea, luego le piden que haga la flexión lateral, hacen otra línea y miden esa distancia de los 2
puntos. El test de BuzzFeed ya viene con los rangos para cada paciente, que es para medir todo esto, del test de Schober, el dedo suelo, occipucio pared y demás. Estos son los cambios posturales que se dan a través del tiempo. Aquí pues puede ser que piensen en que tenga o no espondilitis anquilosante, aunque sí ya se le nota su cifosis. Sí es una persona mayor, pero realmente no tan grande para tener ya esta cifosis. Lo que nos va a complementar más el diagnóstico pues es esta falta de movilidad, el dolor lumbar inflamatorio, pero también ya pueden observar que tiene una distancia de occipucio pared pues cerca de los 10 centímetros. Al pasar los años, este es el mismo paciente. Vean aquí, ya tenemos más de 20 centímetros de occipucio pared. La cifosis está súper incrementada. Por ende, pues tenemos la cabeza adelantada, los hombros copados. Incluso aquí, vean, aquí sus manos llegaban, tenían una distancia hacia la rodilla bastante larga. Aquí ya casi, o están más bien a la altura de la rodilla. Entonces, obviamente, lo ideal es diagnosticar al paciente, pues, cuando ya tiene las lesiones, pero no tan avanzadas como este, porque obviamente a este paciente, bueno, en este nivel de afectación, pues, todavía se le puede asegurar un tiempo más de calidad de vida, de que tenga o mantenga su trabajo, se mantenga activo. El otro paciente ya no. Y bueno, a ver, vamos a ver qué afectaciones a nivel ocular puede darnos una espondilitis anquilosante. Entonces, ya mencionamos todas las afectaciones a nivel articular, pero como manifestaciones extraarticulares, una puede ser a nivel ocular. ¿Quién me dice? ¿Puedo, doctora? Sí, ¿tu nombre? Castillo Velázquez Carlos. Okay, adelante, Carlos. Estaba leyendo un artículo sobre conceptos generales de espondilitis anquilosante y puedo ver que hay problemas bueno, ocularmente está la uveitis anterior aguda. En óseo se comentaba que está la baja densidad o mineral ósea, puede ser pulmón, neurológicos, intestinales, geniturinarios o corazón. En corazón estaba leyendo que está la aortitis, pericarditis o miocardiopatías, puede haber inflamación intestinal, en neurológicos había algo llamado síndrome de cauda equina, no sabía no sé qué es eso realmente, subluxación aclantoaxoidal, y bueno, esos serían como algunos, ¿no? Bueno, en genitourinarios también estaba algo llamado amiloidosis renal o prostatitis. Ok, muy bien, Carlos. ¿Alguien más? ¿Puedo participar? Sí, adelante, ¿tu nombre? Soy Edgar Octavio. Sí, adelante. Hermano. Sí. Bueno, también dentro de lo que usted estaba preguntando, de las manifestaciones oculares, vamos a tener que, bueno, o leí que va a haber una inflamación del ojo y esta se va a producir entre un 30 a 40% de las personas que tienen esta enfermedad. También, bueno, se va a representar, como lo vemos en la imagen, que va a tener un enrojecimiento. Este le va a doler y va a perder, bueno, va a tener una disminución de la vista. Y comúnmente esta manifestación llega a presentarse en un solo ojo. Bueno, es lo que leí. Que de hecho ahí lo tienen, ¿no? Es unilateral. Y esto es importante, digamos que a nivel articular, si hay actividad, puede ser que presenten esta actividad también a nivel ocular, puede ser que no, o esta se presente después de que hubo una actividad articular. Entonces no hay así como que receta continua. Esta uveitis anterior, lo más común pues es iritis unilateral y pues bueno. ¿Alguien más?
Ya su compañero Carlos les dio un resumen súper rápido. ¿No? De la amiloidosis, ¿alguien leyó un poco? Mencionaba su compañero. Aunque aquí es mucho menos frecuente que, por ejemplo, en artritis reumatoide, sin embargo, sí se puede presentar, pero ya que los pacientes tengan años de evolución, unos 5 años por lo menos, y pues es depósito de amiloide en la grasa subcutánea, se puede manifestar como una nefropatía, y pues de las complicaciones es frecuente que tengan tal razón una artritis periférica persistente. Si recuerdan, esta proteína pues se va a producir o es una manifestación de la inflamación sistémica, la producción de esta. Y con respecto a la caudequina, ¿quién me puede mencionar? Sí, que su compañero la nombró. ¿Qué es la caudequina? Bueno, ahí él mencionó un síndrome de la caudequina. La caudequina es lo último que de la médula nerviosa, bueno, también llama de cola de caballo. Doctora. Sí, se corta. A ver. Bueno, estaba hablando mi compañero. Digo, no es exactamente que lo haya leído mucho, pero hasta donde yo sé es que es una inflamación, bueno, o sea, extrema de los nervios que se encuentran al final de la médula. Sí, muy bien. ¿Y esto que crean que sea algo grave o no? Pues sí, bastante. O sea, pues, o sea, hasta donde yo sé, a los pacientes les da un dolor punzante en las piernas, en la espalda baja, también provoca, o sea, de la zona inferior del abdomen, también, o sea, puede provocar incontinencia urinaria, pues obviamente la pérdida de capacidad motora. Y eso es lo que yo sé, entonces pues debe ser bastante incómodo para el paciente y además como es una hinchazón grave, pues va a seguir causándole daño y puede, o sea, por ejemplo, si la inflamación es tan severa que no permite la sensación nerviosa, también va a empezar a ocluir arterias, venas, etcétera, etcétera, y puede dejar un daño irreparable. Muy bien. ¿Tu nombre? Javier Jaramillo. Bueno, gracias. Es una posibilidad, gracias a ti, de que el paciente pueda presentar esto. Entonces, ya lo mencionaron, van a estar alterados el sistema nervioso periférico, por lo tanto, van a tener alteraciones de la sensibilidad, van a tener debilidad, van a tener dificultad para caminar, incontinencia urinaria, que ya mencionó su compañero, dolor en la espalda baja, pues lo cual ahí ya la propia enfermedad es algo que da. El dolor es incluso punzante, intenso, entonces sí es de gran importancia. Algunos requieren tratamiento quirúrgico inmediato. Y bueno, creo que esa era la de las que nos mencionó su compañero, la que tenía, ya no me acuerdo si la amiloidosis también, y por eso la saqué. Pero aquí ya tienen la sacroileitis para hacer el diagnóstico según los criterios de Nueva York. Entonces, en una radiografía realmente es difícil como identificar los cambios. Por lo tanto, pues lo que se recomienda es más una tomografía, porque si no, pues es muy difícil. Aquí ven, en la diapo incluso dice grado 1, grado 2.
aquí vemos el borde articular, sin embargo aquí ya no lo vemos. Podríamos hasta pensar que es un grado 3, sin embargo no es así, puede ser también por la forma en que se tomó, pero en esta que todavía se ve el borde articular, vemos que aquí hay un poco de erosión ósea, pero no tanto, se ve un ensanchamiento o pseudo ensanchamiento del borde articular. Creo que la que tengo más adelante viene mejor. Esta sí, es grado 2, está más cercana, entonces sí vemos la erosión ósea y cómo se va pues perdiendo la continuidad de ese borde articular. En un grado 3, pues ya hay focos de resorción y esclerosis bilateral. Si recuerdan en la fisiopatología, o sea, por un lado va a presentar el paciente osteoporosis y por otro va a haber una remodelación, una neoformación ósea. Que bueno, en la columna vertebral vamos a ver los sindesmofitos y los puentes óseos, pero aquí también pues se va a ir anquilosando, incluso también tiene afectación a nivel de las coxofemorales. Aquí tenemos un grado 4, pues realmente ya hay un borramiento, ya está anquilosado, pero si ven también tenemos ya las coxofemorales también afectadas. Esta imagen es importante, pónganle atención, porque hace rato, ¿y cuál era el sindesmófito? Según yo, con esta diapo queda bastante claro que es un sindesmófito, un puente óseo y demás. Entonces dije que me estaban viendo la cara, que estaban poniendo atención y no era así. Entonces tenemos un cuerpo vertebral normal. Esta línea que es cóncava o convexa. Cóncava. Convexa. Apuestas. La línea, ¿cuál línea? Puede marcarla, ¿no? Normalmente, bueno, las características de una vértebra o de un cuerpo vertebral tienen esta línea, ¿no? Entonces, uno de los cambios que van a empezar a notar en los pacientes con espondilitis anquilosante es que se empiezan a ver cuadradas las vértebras porque se pierde esta línea. Porque va a haber una erosión ósea, que lo pueden ver aquí, en esta. Al haber esta erosión ósea, pues realmente ya se ve la línea recta, ya no se ve curva, por lo tanto se va haciendo la cuadratura de las vértebras. Acá, bueno, aunque ya tenemos un puente óseo, pero acá sí, no sé si alcancen a notar como esta, aquí se ve recto, aquí todavía ven esa curva. Más adelante tengo unas imágenes donde se nota más la curvatura sin que haya ya otras lesiones. Bueno, la cuadratura. Luego tenemos, después de la erosión, que va a haber una neoformación. Y eso nos va a dar, por ejemplo, en la cara anterior, los sindesmofitos, que es esta neoformación. Y pues ya aquí son muy evidentes, véanlos en esta radiografía. Acá el número 1 es que ya hay erosión ósea, por lo tanto se pierde y nos da esta cuadratura de las vértebras. Que esta es conocida también como el signo de Romanov, porque aparte de esta erosión, también vamos a tener que el anillo fibroso se va a empezar a calcificar, entonces le llaman columna o signo de Romanov. Luego, acá sí logran ver como un piquito extra, que es el sindesmófito, esto que tenemos aquí, van a ir a converger unos a otros para finalmente hacer el puente óseo que ya tenemos en esta imagen. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí, sí. Doctora. Entonces, bueno, y aquí para recordar esto es una concavidad, entonces una erosión ósea borra esa concavidad y por eso nos da la cuadratura de las vértebras. Ahorita vienen más imágenes pero la idea es que entendieran que es un puente óseo, que finalmente es la unión de dos huesos, la cuadratura, ¿por qué el sindesmófito? Doctora, tengo una duda. Ajá.
creo que me confundí con los sindesmofitos evidentes, es como la previa formación antes de que resulte en un puente óseo, o es un signo diferente. El sindesmofito, ¿sí lo alcanzas a ver aquí? Sí, sí, sí. Es una neoformación. Y entre más grandes, pues van a unirse unos a otros. Y es lo que forma el puente óseo. Ah, ya. Ok, entonces Doctora, en esta podemos... ¿Sí? y el signo de Anderson, porque mencionó el de Romanos, pero el libro también mencionó el de Anderson. ¿Pero ese cuál es? Varían las bibliografías. No sé si en esta se refiere a lo de squaring, a lo de la cuadratura de las vértebras. Es que decía que era una espondilodiscistitis y lo mencionaba junto al signo de Romanos, pero pues en sí no. No, eso es... lo que pasa es que como están las vértebras pues contiguas, la erosión de las inserciones y del anillo fibroso van a darnos plataformas vertebrales como de 2 vértebras. Más adelante lo tengo, que es la discitis. ¿No? Es diferente al de Romanov. Gracias. Doctora, yo tengo otra duda. Yo había leído que el signo de Romanos también era llamado signo de la esquina brillante porque quedaba una especie de esclerosis, pero no entendí muy bien eso. ¿Podría explicarlo? Pues con las imágenes ahorita lo vas a ver. Está la inflamación, entonces cuando hay inflamación lo que vamos a ver es esa brillantez que dicen. Por ejemplo, aquí está la erosión y por eso es que ya se perdió esa concavidad y si ven ya están más cuadradas los cuerpos vertebrales. ¿Sí? ¿Sí logran ver? Vean aquí incluso se nota más. Entonces, ¿dónde ves más brillante? Por ejemplo, aquí. Aquí, de hecho, ya no hay mucho espacio articular, pero sobre todo es por la posición, que si ven ya tiene una cifosis este paciente. Aquí todavía vemos el espacio articular, pero sobre todo vemos pues actividad inflamatoria que mencionábamos en la fisiopatología. Entonces, aquí ya tenemos bastantes sindesmofitos. Pues por un lado empieza a darse la erosión, lo cual nos quita la concavidad y por eso se hacen cuadradas. Y luego de la erosión empieza la neoformación, que es los sindesmofitos, y luego el puente óseo. Como también se van calcificando el disco intervertebral, pues al final quedamos con una caña de bambú, famosa o conocida la columna vertebral como caña de bambú, o también otro nombre que tiene es columna salomónica. Y bueno, aquí tenemos a nivel de la columna cervical, también se pueden ir calcificando ligamentos, el disco, y pues con esto irse haciendo esta anquilosis y rigidez, que la característica principal era la rigidez, la disminución de la movilidad y el dolor. Entonces vean aquí, ya tenemos como tal una columna toda rígida. Esto les dije que se llama columna salomónica o en caña de bambú. Entonces pueden ver cómo hay sindesmofitos a lo largo de la columna que van adoptando un contorno pues ondulado y junto con la calcificación del
disco intervertebral, pues nos da como si fuera el anillo y luego el liso, anillo, liso. Entonces esta columna ondulada. Vean aquí, ya son muy avanzadas, ya está completamente rígido este paciente. Igual vemos la lordosis cervical perdida. Aquí vean, aquí se nota mejor esto de la columna en caña de bambú, si conocen un bambú, vean los indesmofitos. Y, a ver, vamos a ver si en algunos se ve el puente. Bueno, en esta ya tenemos un puente óseo. Aquí yo creo que notas esto de que decía su compañera del punto brillante. Entonces tenemos el sindesmófito, que es la neoformación. Acá, si se dan cuenta, ya tenemos el puente óseo, las cuadraturas de las vértebras. Y bueno, acá aparte de la caña de bambú, también ya tenemos una sacroileitis grado 4. Y esta es la que mencionaba su compañero de la epifisitis marginal. ¿Qué signo de qué dijiste? ¿Anderson? No. Sí, Anderson. Y vean, aquí ya tenemos un puente óseo. Aquí pueden ver la erosión ósea. Y aquí la erosión, pues, de las inserciones del anillo fibroso se van generalizando hacia las plataformas vertebrales y por eso nos da esa imagen. Vean aquí, entonces también cuando a simple vista ven esto en una radiografía, pues pueden pensar en que sea un proceso infeccioso, por ejemplo, y que por eso está esta inflamación. Pero bueno, ya si notan más, aquí ya tenemos puentes óseos también. Entonces ya tenemos una columna en caña de bambú. Vean aquí, vemos cuadratura de las vértebras. Y pues hay buen espacio articular. Cuando veamos artrosis, ahí lo que hay es osteofitos. Y estos osteofitos es crecimiento óseo porque se pierde el cartílago y se pierde el espacio y hay un roce. Entonces crecen y se llaman osteofitos. En este caso los diferencian, una, porque están en los bordes, y dos, porque si se dan cuenta que hay espacio articular, no tendría por qué haber ese contacto o ese roce para que se desgastara el hueso subcondral. En este caso es la actividad de la enfermedad. Vean, aquí ya están lesiones muy avanzadas. De hecho, su compañero les mencionaba lo de la subluxación atlantoaxoidea, pero también pues hay afectaciones combinadas porque pueden ser tanto anterior, posterior, calcificación de ligamentos del disco. Vean, esta se llama en triple rail porque están calcificados el ligamento interespinoso y los ligamentos amarillos, y vean, pareciera como si fueran tres rieles, como de vía. En esta, por ejemplo, ya tenemos anquilosis de las interaspinosas C2, C3, C4 y C5. Y aquí tenemos un puente óseo, si se dan cuenta, sindesmófito, erosión, sindesmófito, sindesmófito. ¿Sí? Otra imagen en triple rail. Sacroileitis grado 4. Incluso aquí pues ya también están afectadas las coxofemorales.
Vean aquí como igual sacroiliitis grado 4, incluso la sínfisis del pubis la pueden ver lesionada o dañada. A nivel de la éntesis, quedamos el tendón de Aquiles, ven que está un espolón calcáneo, está en neoformación, inflamación, anquilosis. Y vean la diferencia con una tomografía. Entonces tenemos un grado 2, se ve todo el espacio, ya se ve esa erosión. Vean un grado 3, ya está el puente. Y un grado 4, la anquilosis como tal. Algunas bibliografías manejan la sacroileitis de 1 a 5, otras de 0 a 4. Entonces, dependiendo la bibliografía que utilicen. Y bueno, las uveitis anterior, del 25 al 40%, creo que el artículo que decía su compañero mencionó que del 30 al 40%, pero bueno, es generalmente unilateral. Gastrointestinales, pues van a tener los pacientes. Si recuerdan, habíamos mencionado enfermedad inflamatoria intestinal, que era parte de las espondiloartropatías. Insuficiencia aórtica por lesiones a nivel de las válvulas, alteraciones del sistema de conducción cardíaca, dificultad respiratoria, esta dificultad respiratoria sobre todo por la anquilosis y la restricción de la movilidad de la caja torácica, dactilitis. A nivel neurológico, lo que ya nos mencionó su compañero, por la caudequina, también alteraciones sensitivas, pero bueno, esto ya te indica que puede ser por el síndrome de la cola de caballo o caudequina, cualquiera de los dos. Alteraciones motoras o esfinterianas, el dolor, pueden iniciar con lesiones aisladas y bueno, la osteoporosis. Esto es por la propia enfermedad, pero también por el tratamiento farmacológico que van a llevar los pacientes. La enfermedad inflamatoria intestinal, solo entre el 5 y el 10% de los pacientes lo van a presentar, pero bueno, también, al igual que como veíamos en uveitis, no se correlaciona el que tengan esta afectación junto con la actividad de la enfermedad. Fibrosis pulmonar es relativamente no es común. En general, las afectaciones a nivel pulmonar es por la restricción de la expansión de la caja torácica. Pero bueno, si se llega a presentar esta, solo es hasta el 2% de los pacientes. Y pues no hay tratamiento como tal para esto, ni se tienen muchas manifestaciones su paciente. A nivel dérmico pueden presentar psoriasis, pueden presentar vitiligo. Y bueno, en el caso de que presenten psoriasis se asocia más a infección periférica, fibrosis retroperitoneal, esclerosis múltiple. A nivel pulmonar, bueno, lo que ya mencionamos, restrictivo, y pues obviamente también agentes infecciosos. A nivel renal, por el consumo de AINES, por el depósito de amiloide y también por la IgA. A nivel neurológico, la subluxación atlantoaxoidea que mencionaba incluso su compañero. Y bueno, en laboratorio, pues realmente reactantes de fase aguda de la inflamación elevados, hasta en un 70% de los pacientes. Y aparte de valorar estos estándares o estos datos, pues es sobre todo para saber cómo va a estar el tratamiento del paciente. Entonces, entre más síntomas tenga y dependiendo qué síntomas, pues es el tratamiento farmacológico a llevar. Se tiene que poner como objetivo que el paciente mantenga su flexibilidad espinal y una postura adecuada, porque si ustedes respiran o incluso pasan alimentos estando agachados, todos doblados, es molesto a que si están en una posición ergonómica. Reducir lo más que se puedan las limitaciones funcionales, ya vieron la anquilosis coxofemoral, sacroiliacas y demás. Mantener la capacidad laboral del paciente y disminuir pues sus complicaciones. Entonces, para los síntomas como tal, se tienen los AINES y los glucocorticoides y bueno, dentro de los medicamentos
que aunque todavía no tienen pruebas de que modifiquen la evolución, pues es lo que se le da de tratamiento, es igual que veíamos en artritis reumatoide, metrotexate, sulfasalacina también se le puede dar, tratamiento biológico, se tiene ya toda esta gama de tratamientos biológicos. Sin embargo, pues antes de dar el tratamiento biológico, lo que ya habíamos mencionado en las otras dos patologías que vimos, es el descartar que tengan una tuberculosis. Y bueno, este tratamiento, primero que nada, para darlo se tiene que hacer un buen diagnóstico. Si el paciente de casualidad no tiene una espondilitis anquilosante y se le da, pues obviamente va a tener sus efectos. Solo se va a dar ya que se tenga el diagnóstico y que hayan fallado el uso de AINES con estos pacientes. Quedamos que ayudan y de hecho responden bastante bien a los AINES. Entonces, si ya se han pasado incluso hasta por 2 AINES en menos de 3 meses, puede ser candidato para una terapia biológica, pero no es lo único. También se tiene que hacer, evaluar al paciente qué tanta actividad tiene la enfermedad. Si tiene más de 4, es candidato, y además si los reactantes de fase aguda de la inflamación están elevados, además pues hay una progresión radiológica de la enfermedad. Lo ideal es mediante una resonancia magnética con contraste con gadolinio para poder observar esa evolución. Y bueno, otro tratamiento que va a ser indispensable para estos pacientes es la terapia física y la rehabilitación, ya que ayudan a disminuir el dolor y la inflamación, y pues obviamente se tiene que mantener lo más movible posible el paciente. Entonces eso solamente mediante ejercicios. Tienen que mantener su fuerza muscular y una buena postura. Entonces esos van a ser los objetivos del tratamiento de fisioterapia, porque si no, pues el paciente, aquí tienen unos ejemplos, no va a ser lo mismo que se anquilose a los 10 años de evolución que a los 15 años o que a los 20 años, ¿no? Entonces, entre más tiempo se tarde para la anquilosis, pues mejor calidad de vida. Y para eso, primero que nada, es el diagnóstico temprano y luego que realmente esté llevando un tratamiento tanto farmacológico como rehabilitador correcto, y pues hacer el diagnóstico lo más temprano. En esta imagen todavía tiene este paciente muchas posibilidades por llevar una calidad de vida bastante tiempo, pero si ya lo hacemos en esta etapa o en esta, pues obviamente la calidad de estos pacientes, la calidad de vida de estos pacientes está muy reducida. El test que les mencionaba de BASMI va a medir la movilidad de la columna cervical, dorsolumbar y a nivel de caderas. Este es el que está recomendado por ASAS. Les mencionaba que esta página pueden encontrar ustedes material para espondilitis anquilosante o también en la del consenso del SER. Y bueno, aquí tienen algunas imágenes para valorar la movilidad del paciente, rotación de la columna cervical, distancia occipucio-pared, trago-pared, test de Schober, que ya les mencioné cómo es, distancia intermalleolar, y bueno, en ese test les vienen los rangos, distancia de dos suelo, que hay 2 formas, y sería todo. Entonces, el día lunes nos vemos con sus compañeros, ya les dividí, vamos a empezar con los de AIJ, y ya después sus compañeros de aquí tengo a Fernández Pérez Ana, el de espondilitis anquilosante. Lean, por favor, el material. Si lo encuentran difícil o así, pues pueden buscar otros artículos. Por ejemplo, el que mencionaba su compañero, pues se ve, le resumió bien rápido todas las manifestaciones que pueden tener a nivel extraarticular los pacientes. Entonces, pues adelante, no es ningún problema, al contrario, qué bueno que les interesa el tema y que buscan más información. No sé, hay mensajes. Bueno, les interesa lo de la lista. Kevin, ¿ya pasaste lista o en estos minutos? No, doctora, no he pasado lista. ¿Paso lista o le dejo así nada más? Y ya nada más la descargo. Pues sí, si quieres descárgala. Ajá, si tú iniciaste la sesión. De todas maneras,
que hay 36. También la otra vez éramos 36. Yo creo que no ya se habrá dado de baja. Aquí me ven que hay alguien que se dio de baja, ¿no? Me dijeron. De Huerta González. Una compañera. Bueno, pero más o menos son recurrentes, porque en otras secciones de reumatología hay quejas de que nada más entran y se salen a los 10 minutos. Y dije, bueno, creo que en mis grupos no pasa eso, pero voy a poner más atención. Ok, chicos, pues feliz fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Igualmente. Nos vemos el día lunes. Sí, doctora. Hasta luego. Hasta luego.